Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast sobre arte, ciencia, cultura, que te va a mostrar cuántas cosas podés aprender, cuántas cosas podemos aprender. Sin dudas la pandemia de coronavirus que se difundió a nivel global en el año 2020 significó un impacto tremendo no solamente en términos de la cantidad de gente que se enfermó, en la cantidad de personas que fallecieron, sino también si lo vemos en términos de su impacto en las actividades económicas. Hubo ciertamente algunas actividades que, se beneficiaron con la pandemia. Por caso, por ejemplo, todas las empresas tecnológicas que producen elementos que se utilizan para la comunicación, las empresas que hacen, como el caso de Amazon, ¿no? Que hacen distribución de bienes a domicilio. Otras, en cambio, recibieron un impacto realmente negativo, al punto tal que, llegaron a una crisis que en el caso de muchísimas empresas termina siendo terminal. Es el caso de, por ejemplo, el turismo. El turismo y aquellas industrias asociadas a la industria turística. Por ejemplo, las empresas de aviación, los fabricantes de aviones, a su vez. Se calcula que en el año 2020, a nivel mundial, el turismo cayó en torno al 75%. Es decir, la actividad turística solamente en el año 2020 alcanzó a la cuarta parte de lo que había sido en el año 2019. Y ya que hablamos de turismo, porque para nosotros es normal decir, me voy de vacaciones, el turismo es una industria. Lo interesante es saber, ¿siempre fue así? Quiero decir, ¿siempre hubo una industria del turismo? Y la respuesta evidentemente es no. El turismo es una realidad relativamente reciente, que nació en el siglo XIX, e inclusive hay que tener presente que las vacaciones también son una realidad relativamente reciente. No se han generalizado las vacaciones sino hasta el siglo XX. El hecho de que los trabajadores puedan acceder a días de descanso pagos es un invento relativamente reciente. Para hablar del turismo tenemos que hablar de un personaje llamado Thomas Cook. ¿Quién fue este señor Thomas Cook? Thomas Cook fue un inglés. Había nacido en Melbourne, una localidad inglesa, el 25 de noviembre de 1808. Y era un hombre que provenía de una familia humilde. De muy chiquito quedó huérfano de padre de los 3 años y a partir de los 10 años tuvo que trabajar en actividades de venta y también como aprendiz de carpintería. Básicamente era ebanista. Su familia pertenecía a una iglesia bautista y, claro, a los 18 años se hizo pastor de esta iglesia, se dedicaba a predicar por las aldeas cercanas, allí a donde él vivía, y a los 26 años él se comprometió a no tomar más alcohol y empieza a participar de un movimiento de abstemios, se llamaba el movimiento de la templanza, y básicamente lo que planteaban era que las personas no bebieran alcohol porque el alcohol era la perdición. Allá por el año 1841, cuando tenía 33 años, se iba trasladando desde su casa hasta Leicester, que estaba a aproximadamente unos 20 kilómetros, iba caminando a una reunión del movimiento de abstinencia de alcohol, y ahí se le ocurrió una idea. ¿Cuál era esta idea? Organizar viajes para personas que pertenecieran de este movimiento a los congresos que se hacían cada tanto. O sea, encargarse de la organización de algunos de estos viajes, sobre todo teniendo en cuenta que en Inglaterra habían empezado ya a tenderse a proliferar las vías férreas, por lo tanto los ferrocarriles se iban expandiendo y eran un medio de transporte nuevo que permitía a la gente desplazarse más rápidamente. Así fue que el 5 de julio de 1841 organizó y realizó el primer viaje de 500 personas que pagaron un shilling, que era la 20ª parte de una libra, por un billete de tren para ir de Leicester a otro pueblito a un congreso de abstemios, de personas que no tomaban alcohol, porque evidentemente lo que les importaba no era la cerveza, está claro. Durante 3 años, Cook organizó estos viajes y en 1845 redobló la apuesta. Decidió organizar un viaje de abstemios, pero ya no de Leicester a un pueblito cercano, sino de Leicester a Liverpool, donde había 180 kilómetros de distancia, ya era otra cosa. Y acá sí, este viaje incluía reservas de hotel, un programa de viaje con mapas, con recomendaciones. Por supuesto, seguían siendo viajes para abstemios, porque como decíamos recién, no importaba la cerveza. Cook se da cuenta de que con estos viajes puede ganar plata. Se va a transformar de a poco en un empresario que organizaba este tipo de eventos. En 1846 ya organiza un viaje al sur de Escocia para 350 personas, con todo incluido, pero con una diferencia. Ya no era solo para abstemios. Evidentemente dijo, hay un mercado también entre los que no toman alcohol, por lo tanto, vamos para adelante con organizar viajes para personas que también sean bebedores.
Evidentemente, Cook fue ayudado por la expansión, como decíamos antes, tanto del ferrocarril como del telégrafo, que era un medio de comunicación moderno en ese entonces, y esto le permitió la organización de sus viajes, el transporte, las comunicaciones para reservar los lugares. De hecho, en la década de 1860, Cook empezó a agregar más destinos para sus viajes, y entre esos destinos se incluían Italia, Egipto, el mismo Estados Unidos, y ya para esa época empezó a abrir oficinas en otros países. De hecho, para ese entonces ya vendía 1 millón de pasajes al año. En 1872 se asoció a su hijo John y entonces formó la sociedad Thomas Cook & Son, o sea, Thomas Cook e hijo. Cook no solamente fue un innovador en cuanto a crear los viajes turísticos, también creó lo que se llamaba el billete redondo, es decir, el pasaje de ida y vuelta, cupones para clientes para poder canjear en restaurantes y hoteles, cheques de viajeros para cambiar por liras cuando la gente viajaba a Italia. Además, había encontrado el negocio, vendía guías de viajes, mapas, mochilas, binoculares, todo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, todo pensado para los turistas, para que los turistas disfrutaran de sus viajes. Thomas Cook murió en Noruega en el año 1882. Ya estaba retirado hacía tiempo y hay que decir que tenía una cuenta bancaria más que jugosa. Y la empresa Thomas Cook en realidad siguió existiendo. Piensen que él inició los viajes en 1841. ¿Y siguió existiendo hasta cuándo? Hasta el año 2019. En el año 2019, Thomas Cook cayó en la bancarrota, quebró. La quiebra de Thomas Cook fue realmente una verdadera catástrofe, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, la empresa tenía 105 aviones. Pensemos que se trataba de una empresa de 178 años de antigüedad, ¿no? Y era el tercer operador turístico británico. En el momento de su quiebra dejó colgadas a 600.000 personas. Quiere decir que había 600.000 turistas dando vuelta por el mundo, enviados por Thomas Cook, por la empresa obviamente, que tuvieron que encontrar la manera de volver a sus lugares de origen. En el caso de los británicos, había 150.000 turistas británicos por todos lados que fueron repatriados por el gobierno británico. Pero además de todo esto, de estos 600.000 turistas en 17 países que quedaron abandonados, está el pequeño detalle de los 22.000 empleados que perdieron su trabajo por la quiebra de Thomas Cook. ¿Qué hubiera dicho Don Thomas si hubiera vivido en estos tiempos, no? Ver que la empresa que él creó, que le permitió vivir más que bien, terminaba siendo arruinada por quienes la administraban en el año 2019. ¿Sabías todo esto? ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado este nuevo podcast de ¿Sabías qué? Te espero en una próxima edición aquí en FDA Radio Web. Chau, gracias.